Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Esta es la primera edición del podcast del medio ambiente, donde estaremos hablando sobre diferentes temas de interés público relacionados precisamente con el medio ambiente en el estado de Guerrero. Y bueno, hoy nos acompaña el ecólogo Pedro Antonio Nava Aguilera, quien también es director general de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado. Y él nos estará hablando sobre el tema Guerrero contra el cambio climático. ¿Qué tal, maestro Pedro? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar. Y la primera pregunta, maestro, sería, ¿qué es el cambio climático? Sí, el clima es un factor muy importante dentro de la dinámica del planeta y tiene una variabilidad natural. El cambio climático se refiere en esencia a aquellas actividades que se atribuyen directa o indirectamente que realiza el ser humano y que alteran la composición, digamos, natural de la atmósfera y se suma a esa variabilidad climática, a esa variabilidad natural del planeta y que por lo tanto puede traer afectaciones o alteraciones en su dinámica dentro del planeta. ¿Cuál es el origen o las causas que generan el cambio climático? Bien, por las propias dinámicas que realiza el ser humano, utiliza distintas fuentes de energía, pero la principal son los combustibles fósiles, particularmente el carbón, el petróleo y el gas. Quiero decirles que más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pues bueno, son debido a combustibles fósiles. Entonces, todos estos combustibles que están dentro de la atmósfera, como lo mencioné en un principio, alteran, digamos, el clima. Entonces encontramos que entre las causas específicas, pues bueno, la generación de energía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las centrales termoeléctricas podrían utilizar, por ejemplo, carbón o combustóleo para producir energía. Por eso es importante que nosotros ahorremos la energía. Otra de las causas específicas, pues por ejemplo, es la industria, ¿no? La fabricación de productos, las fábricas, las minerías con sus procesos industriales. La tala de los bosques, porque al talar los árboles, pues bueno, hay menos captura de carbono en la atmósfera. Y el uso del transporte, por lo mismo que decía que usaban combustibles fósiles, gasolina o diésel principalmente, y la producción de alimentos. Los alimentos son muy importantes porque cuando se degradan o descomponen generan gases como el metano, por ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias que se están viviendo actualmente, ecólogo, tanto en el mundo como en México, por este cambio climático? Sí, es una pregunta muy interesante. Tiene que ver básicamente con la elevación de la temperatura. A partir de la época preindustrial hasta nuestros días, la concentración de las moléculas de dióxido de carbono principalmente o de otros gases como el metano, que por fórmulas, digamos, matemáticas, se transforma a un dióxido de carbono equivalente. Esa elevación de las temperaturas, por ejemplo, ocasiona que haya, por ejemplo, tormentas o ciclones. Aquí es un dato muy interesante para nosotros como guerrerenses porque tenemos un litoral con más de 500 kilómetros de largo, ¿verdad? Y, por ejemplo, la tendencia, de acuerdo a las predicciones, a los modelos que existen actualmente, estos ciclones van a ser más frecuentes, pero también van a ser más intensos. Otra de las consecuencias son, por ejemplo, las sequías. Si se dan cuenta, les hablo de fenómenos extremos, es decir, pueden ser lluvias torrenciales o también sequías extremas. Esto, obviamente, dentro de los procesos ecológicos, pues trae afectaciones, entre otras, por ejemplo, desaparición de especies o dentro de los ciclos productivos, escasez de alimentos, riesgos a la salud, por ejemplo, con los vectores de transmisión del dengue es un ejemplo, y aspectos de pobreza y desplazamiento o migraciones humanas que acarrea otro tipo de situaciones, ¿no? Sociales como desempleo, inseguridad, marginación, entre otras. Hablando más localmente, aquí en el estado de Guerrero, ¿qué regiones se están viendo más afectadas actualmente por este tema? Sí, es una pregunta muy interesante. En
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es la máxima autoridad en el tema y que pertenece al gobierno federal, ellos tienen una ficha climática de cada entidad del país. Por lo tanto, Guerrero tiene su ficha climática. De acuerdo con este estudio, en 2022, Guerrero presenta varios niveles de vulnerabilidad. Uno de ellos, por ejemplo, es la producción de forraje por falta por estrés hídrico, por falta de agua, ¿no? Aquí en Guerrero, por ejemplo, los más afectados, el 100% de los municipios tienen particularmente este problema, pero dentro de estos destacan, por ejemplo, Juan R. Escudero, Atenango del Río, Pilcaya, Buenavista de Cuellar, Arcelia y General Canuto Aneri, entre otros. Otro tipo de vulnerabilidad que encontramos también es la población que es vulnerable o susceptible de afectación por la distribución del dengue. Aquí básicamente estamos hablando de municipios costeros como Florencio Villarreal, Cuautepec, Copala, Marquelia y Cuanijuilapa. Dentro de los municipios que, por ejemplo, que están relacionados con ganadería, con este tipo de producción, debido a la falta de agua, por ejemplo, destacan Pungarabato, Tlapehuala, General Canuto Aneri, Pilcaya, Juan R. Escudero, Cuautepec y Marquelia. También la producción ganadera extensiva, es decir, esta ganadería que anda en pastoreo en grandes extensiones, que es susceptible a inundaciones, por ejemplo, por ahogamiento o por enfermedades propias por la mezcla del lodo con sus heces fecales. Por ejemplo, se presenta mucho esta vulnerabilidad en los municipios de Cutzamala de Pinzón, en Pungarabato, Tlalchapa, Tlapehuala, Arcelia, General Canuto Aneri, Pedro Asensio Alquiciras y Pilcaya. Y también quiero mencionar otro tipo de vulnerabilidades, por ejemplo, ya específicamente asentamientos humanos. En el caso de los deslaves, tenemos incidencia alta en Cochoapa el Grande, Iliatenco, Tlacuapa, Zapotitlán Tablas, Atlamaljacingo del Monte y Tlapa, entre otros. Y en cuanto a asentamientos humanos e inundaciones, se encuentran los municipios de Juan R. Escudero, Mochitlán, Quechultenango, Chilapa de Álvarez y Benito Juárez, entre otros. Pues sí son la mayoría de los municipios, me parece, los afectados. Entonces, durante esta administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ¿cómo se está enfrentando este tema? ¿Qué acciones se llevan a cabo desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Sí, es una pregunta muy interesante. Esta administración llegó y dentro de los instrumentos de política climática, que pueden ser de planeación, pueden ser normativos, pueden ser programáticos, encontramos que el Estado cuenta con una ley, la 845 de cambio climático desde el 2015. Sin embargo, adolece de muchos otros instrumentos de política climática. Nosotros, de entrada en esta nueva administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, nos dimos a la tarea de abordar el tema y logramos que se consolidara dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Y bueno, a partir de ahí nosotros ya vamos a empezar, o empezamos, mejor dicho, a desarrollar otro tipo de instrumentos de política climática. Por ejemplo, nosotros ya transparentamos la información que se produce de acciones que se generan con recursos de inversión estatal directa en las diferentes secretarías, en las diferentes organismos del gobierno del estado. Se basan en una plataforma que administra el gobierno federal que se llama Sistema de Información de la Agenda de Transparencia de Acciones Climáticas a nivel subnacional. Ustedes la pueden encontrar como CIAT Subnacional. Ahí nosotros vaciamos toda la información, por ejemplo, de cada dependencia, qué es lo que hace para atender el tema del cambio climático con acciones de adaptación o mitigación. También nosotros reportamos a un organismo internacional que se llama Carbon Disclosure Project, el cual es una organización civil sin fines de lucro y que ayuda a empresas y ciudades a divulgar su impacto medioambiental. También nosotros contribuimos con las autoridades federales pues a proporcionarles información para definir una hoja de ruta del componente de adaptación de la contribución determinada a nivel nacional. Es relevante este punto. Actualmente, gratamente les comparto
que tenemos una propuesta de reglamento de la ley número 845 que ya pasó por diversas instancias, que ha sido revisada, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Nos han hecho observaciones, las estamos atendiendo, y también nosotros socializamos aquí en Guerrero a través de talleres regionales el 14 de abril en Acapulco, el 21 de abril en Zihuatanejo y el 28 de abril en la ciudad de Taxco. Entonces ahí escuchamos opiniones de presidentes de colegios, de funcionarios municipales, de ejidos, de comunidades, de núcleos agrarios, de investigadores, y esos opiniones, puntos de vista, se pueden considerar para integrarlos a nuestro reglamento. Esperamos, si todo sale bien, que en junio del 2023, en este junio próximo, en un mes en adelante, ya tengamos un nuevo reglamento de esta ley 845. También hemos capacitado a los funcionarios municipales que se dedican al tema del cambio climático. Les denominamos puntos focales municipales para la atención al tema del cambio climático, y junto o en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el 11 de abril de este año 2023 capacitamos a más de 180 asistentes a estos talleres de aquí de Guerrero y otros de otras regiones del país que nos acompañaron. Bien, finalmente, dentro de esta administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, también les comparto gratamente que nos encontramos en proceso de creación de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, que son todas las dependencias del gobierno del estado, y que a través de ella se tiene que crear un programa especial de acción ante el cambio climático. Es decir, todos los programas ahí deben concentrarse para realizar acciones específicas de adaptación o mitigación al cambio climático, y nos vamos a apoyar. Tenemos que crear también un consejo consultivo del cambio climático. Vamos a invitar a la academia, a investigadores, a empresarios, a todas aquellas personas expertas que nos puedan apoyar, y de acuerdo con los criterios que establece la ley, pues para integrar este consejo consultivo, que sea un órgano, como su nombre lo dice, propiamente de consulta para la toma de decisiones con base científica. Y bueno, también pretendemos tener en este periodo de este año 2023 una estrategia estatal de cambio climático, con lo que pretendemos consolidar instituciones y definir metas, objetivos, estrategias y líneas de acción específicas para la mitigación y adaptación al cambio climático en la entidad. Sin duda son acciones pues muy importantes, ecólogo. Estas políticas públicas de esta administración que preside la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ¿qué tan importantes son para las y los guerrerenses? Bien, es un tema muy interesante porque lo que se trata es dar solución a problemáticas específicas. Bien, voy a dar un ejemplo muy concreto. Acabo de mencionar que existen muchos municipios en Guerrero con diferentes tipos de vulnerabilidades. Cuando hablamos de vulnerabilidades, significa que están en riesgo por diferentes causas y que se necesitan realizar medidas de adaptación. Por ejemplo, municipios que tienen problemas con deslizamiento de laderas, o también en poblaciones donde hayan inundaciones en asentamientos humanos. Por ejemplo, se tienen que planificar mejor las ciudades, se tiene que planificar mejor el uso del territorio, y, por ejemplo, atender aspectos específicos como pueden ser, por ejemplo, el manejo integrado de los bosques o del agua. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros estamos hablando de calidad de vida también. Otro ejemplo importante podría ser el de los bonos de carbono o un sistema de comercio de emisiones. Entonces, nosotros pretendemos, a través del reglamento que acabo de mencionar, pretender regular esta actividad a través de un organismo que lo haga, por ejemplo, y que se haga una justicia social o ambiental, en donde los núcleos agrarios, los ejidos, las comunidades, pues bueno, los poseedores de los bosques en sí, en la entidad, pues tengan derechos a disfrutar de beneficios económicos, sociales y aparte de los ambientales, por conservar de una manera sustentable, digamos, o hacer un manejo sustentable sus bosques. Entonces son muy importantes este tipo de políticas públicas del gobierno del estado,
porque finalmente lo que pretenden es mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, finalmente, ¿qué podemos hacer también las y los ciudadanos para enfrentar estos efectos del cambio climático desde nuestras trincheras? Bien, es una pregunta interesante. El tema del cambio climático es un tema transversal. Voy a dar un ejemplo muy simple. Si, por ejemplo, un ciclón destruye los cultivos agrícolas, los inunda, los destruye, y una gran extensión de terreno, entonces, por ejemplo, ahí esas comunidades se ven afectadas económicamente y a lo mejor trae problemas sociales, por ejemplo, migraciones, ¿no? Y esa destrucción, por ejemplo, de estos cultivos o de ecosistemas costeros, por eso un ejemplo, puede traer alteraciones ambientales de los procesos económicos. Entonces, esto lo comento porque debemos entender que el tema del cambio climático es un tema transversal que puede traer afectaciones ambientales, sociales y económicas. Entonces, lo que podemos hacer nosotros son acciones que pueden ir desde las comunidades, desde las ciudades, desde las personas como individuos. Es decir, son acciones colectivas o individuales. Una de ellas, por ejemplo, pues usar menos el automóvil, porque por un litro de gasolina o de diésel se generan 2.3 kilos de dióxido de carbono. Si nosotros ponemos atención a nuestro consumo de combustible el día, a la semana, en un mes, vamos a ver que somos grandes contribuidores también de gases que afectan la composición de la atmósfera y que alteran el clima. Entonces es como tomar conciencia. Otro, por ejemplo, el uso de la energía. Consumir menos energía o usarla de una manera responsable, porque como lo mencioné en un principio, la producción de la energía pues utiliza, por ejemplo, carbón, combustóleo, y aunque nosotros cuando encendamos el interruptor en casa no veamos que sale humo y estas cosas, pero la producción de esa energía sí produce gases que alteran la composición de la atmósfera. También otro punto importante podría ser no quemar la basura, por ejemplo, lo que se conoce coloquialmente la basura, consumir menos, consumir responsable y generar en la medida de lo posible menos residuos. México, en general América Latina y los estados en México generan entre un 60 a un 80% de los residuos que se generan es materia orgánica. Esto significa que esta materia orgánica pues se va a degradar y por lo tanto va a emitir emisiones de gases que afectan la atmósfera. Por ejemplo, puede ser metano, ¿no? Bien, a nivel de adaptación es importante para nosotros, para los ciudadanos y las ciudadanas, saber que puede haber una mayor incidencia de fenómenos hidrometeorológicos. El hecho de que nosotros tengamos información y sepamos qué hacer ante este tipo de eventualidades, pues bueno, esa es una medida de adaptación porque estamos previniendo daños a infraestructuras, estamos previniendo daños a vidas humanas y también a ecosistemas. La planificación de las ciudades juega un papel muy importante. Como ciudadanos podemos pedirle a nuestras autoridades municipales la creación de los planes directores urbanos, estos planes que nos dicen cómo debe ir creciendo la ciudad, pues para afectar esos espacios, esas áreas verdes, esas áreas donde hay suministro de agua, por ejemplo, y que el clima local pues tenga buenas condiciones o aptas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta como colectivo, como sociedad y también como individuos, podemos hacer muchas acciones pues que nos permitan enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Sin duda es una responsabilidad pues compartida, ¿no? Hay algunas acciones para promover por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, no solamente las acciones de gobierno, sino también las acciones que tenemos que hacer como ciudadanos. Sí, bueno, la Semarén a nivel oficial cuenta con un punto focal, una persona especializada en el tema y este es el enlace, digamos, con el gobierno federal. Esta persona, digamos que es como un administrador estatal que maneja esta información en la plataforma del CIAT subnacional que mencionaba hace rato. También a través de esta área se capacita a los puntos focales municipales que atienden el tema.
La idea es que haya personas altamente capacitadas en los municipios en el tema, que ellos sean conocedores de su realidad, que puedan desarrollar proyectos y que puedan gestionar también recursos financieros para implementar estas acciones y resolver estas problemáticas. También nosotros, como secretaría, realizamos acciones de tipo social que van, por ejemplo, de hacer un uso adecuado de los residuos. Tenemos dentro de la Secretaría un área que maneja residuos y también tenemos un área de manejo de prevención de la contaminación del agua, que esto, como son datos muy importantes, por ejemplo, mientras menos contaminemos el agua o usemos menos agua en los domicilios, pues hay menos aguas de tratamiento. Recordemos que estas aguas producen metano, que es uno de los gases contaminantes. También se promueve, por ejemplo, a través de un área de educación ambiental, consumir, cambiar nuestros hábitos alimenticios, ser más responsables en nuestro consumo, además de que nos beneficia la salud. También nosotros, generamos menos residuos, somos más amigables con el planeta, porque recordemos que producir productos, pues hay un uso de recursos naturales, hay un uso de energía, el transporte, la comercialización, todo esto. Entonces, es lo que promovemos nosotros. También damos muchas charlas tanto a la academia, a grupos organizados, a municipios, a todos aquellos espacios donde nosotros consideramos importante participar, y también en aquellos lugares donde nos invitan. Y bueno, lo que se trata es de dar información sobre el tema para saber qué hacer en caso de incidencias, ¿no? De fenómenos, de olas de calor, promover la seguridad alimentaria. Y bueno, estamos a la mejor disposición para apoyar y brindar nuestros servicios en este tema. Un tema sin duda muy importante, muy extenso también. Agradecemos, ecólogo Pedro Nava, su presencia y pues por darnos esta información sin duda muy valiosa para todas y todos los guerrerenses. Gracias, ha sido un honor para mí estar aquí. Muchas gracias a todas y a todos los que escucharon esta primera edición del podcast del medio ambiente. Nos vemos en la próxima.